Eh, sí, hoy hemos trabajado bastante, es que estamos en campaña. Sí, ahí me di cuenta. Vea que duro es esa Ahí. campaña, qué duro es. Ahí estamos. Seguimos. Entonces, tenemos 4 preguntas, profe. Sí, 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 adelante. Tenemos 4. Las preguntas dicen, ¿cómo se engaña a un pueblo por más de 150 años de falta de democracia? La segunda pregunta es, ¿cuáles narrativas, es que la tengo en la computadora, No hay problema. cuáles narrativas, dice, cuáles narrativas viejas y nuevas siguen aplicando los partidos políticos corruptos de siempre Así en es. Costa Rica? Y dice, ¿quiénes es? Dice, dice, es que no veo bien porque los anteojos no tengo anteojos. ¿Quiénes aparecen las narrativas de engaño y dominación? ¿Cómo liberan, la siguiente pregunta, cómo liberan al pueblo soberano de de los cuentos de la democracia? Sí, tal vez la Esas tercera, son las preguntas. la tercera, La tercera. la tercera es la que hay que repetir porque no quedó bien clara. Ajá. ¿Quién es? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo liberan? Dice, ¿cómo liberan al pueblo soberano No, ¿cómo se de li los Ujú. cuentos? Esa es la Sí, última. ¿cómo liberan? ¿Cómo se libera el pueblo? Esa es la última. Pero la anterior a esa. Ah, la otra. ¿Quiénes? Dice, esparcen la narrativa de Exacto. engaño y Bien. dominación. Bien, bueno, muy Sí. bien. Vamos a poner este programa, como siempre lo hacemos, en las manos del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo nos dé gracia, sabiduría para comunicar el mensaje que deseamos transmitir y que el pueblo tenga, Sí. la audiencia tenga la capacidad de escucharnos, de preguntarnos y de abordar el tema también con sigilo, interés y voluntad de mejorar. Vean, Exacto. costarricenses, nos han engañado desde que somos una república independiente. Nos engañaron con el 15 de septiembre. La verdadera fecha de independencia es el 29 de octubre. Y eso está aquí en una placa en la Municipalidad de Cartago, donde era la capital antes. Y nosotros no lo sabemos. Los costarricenses no sabemos que el verdadero día de la independencia de Costa Rica fue el 29 de octubre de 1821. De las 16 constituciones que tenemos, solo una, la llamada Pacto de Concordia, fue sometida al pueblo para que la validara. Las otras 15 han sido constituciones creadas por las facciones en pugna y aprobadas por ellos, por sus diputados, pero nunca por el pueblo. Por ejemplo, la última que tenemos, la del 49, no fue sancionada por el pueblo. Como quien dice, esto no lo aprobó el pueblo, lo aprobó una constituyente que tenía que someter al pueblo a que lo validara y no lo validó. Entonces, el hombre que intentó poner su orden a Costa Rica fue el general Tomás Guardia Gutiérrez. Él gobernó el país por interpósita persona y personalmente alrededor de 20 años. De él proviene la Constitución de la Primera República de 1871, que es un 67% de la de 1949. Entonces, realmente a Costa Rica la siguen mandando desde la tumba fría Tomás Guardia Gutiérrez y su modelo de nación que él quiso establecer. O sea, que el trabajo que dicen los sociólogos y los antropólogos de Juanito Mora, de Cañas Escamilla y el himno a la bandera que nosotros cantamos en su última estrofa, la tumba de los Mora y Cañas tú proteges y en nuestro pecho tejes escudo al corazón. Todo eso es una narrativa mentirosa, porque no tenemos la república por la cual dieron su sangre los mártires de 1856. Tenemos la república que se le ocurrió a Tomás Guardia Gutiérrez y se revalidó
En la constituyente de 1949, en el golpe de Estado que dio Figueres Ferrer. ¿A qué vamos con esto? Desde que yo nací, y echando en perspectiva hacia atrás, toda la educación que me dieron en la escuela y en el colegio en materia de educación cívica, yo nunca supe que Costa Rica tenía 16 constituciones, nunca supe que solo una de ellas fue aprobada por el pueblo, nunca supe que los partidos políticos ideológicos siempre dominaron a Costa Rica desde 1871. Y las peores asquerosidades se dieron en 1913, cuando ni el doctor Carlos Durán, ni el expresidente Iglesias Castro, Rafael, el que aparece en los billetes de 5 colones, los verdes, podían ganar. Y entonces fueron a la lista de designados y escogieron a Alfredo González Flores. Cuando Alfredo González Flores, por el cual nadie votó, comenzó a jalar las riendas del país, ponerle impuestos a los ricos, ajustar las deudas del país, no les gustó a los ricos. Entonces inventaron una narrativa para sacar al presidente que ellos mismos pusieron, sin que el pueblo votara por él, Alfredo González Flores, y pusieron al dictador Tinoco. Y muchos de los intelectuales del país de aquel momento, como Roberto Brenes Mesén, y 5 de los 7 expresidentes vivos en el momento, apoyaron la dictadura de Federico Alberto Granado Tinoco Granados. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que siempre hubo en el pasado, y lo hay hoy, órganos de reproducción de las ideas de las élites y de los partidos políticos. Esas ideas las tenemos hoy a través de Trivisión, Teletica, La Nación, Juanito Mora y cualquier otro medio creador de contenido que esté apoyando al Poder Ejecutivo, al menos de este gobierno, para no hablar de los demás, hablemos de este que está vigente, que no ha hecho nada en 3 años y ya va a terminar y no ha hecho nada, pero andan buscando cómo reelegir el partido de nuevo en el poder y cómo buscarle un cargo al presidente saliente para que lo siga protegiendo el fuero constitucional para que no lo investiguen. Entonces, esas narrativas las reproducen los medios de comunicación pagados con el dinero del pueblo por el gobierno. Esas narrativas las reproducen los sindicatos que también están chupando de los empleados públicos que a su vez fueron colocados, muchos de ellos a través de partidos políticos como pegabanderas, en la caja, en el ICE, en las instituciones autónomas del país, en los ministerios. Las siguen reproduciendo porque hacen negocios con el gobierno y financian a los partidos políticos, los gremios empresariales. Ojo, partidos políticos ideológicos, sindicatos y grupos empresariales. Ahí están esos 3 grupos, se encuentra que la mafia criolla costarricense. Entonces, esos son los responsables de dominarnos en lo que se publica. Y entonces toman personas como el señor Otto Guevara Gut, como Daniel Suchar Somes, como Juan Diego Castro Fernández, como José Miguel Villalobos, para reproducir las ideas que le conviene a ellos, a los que están en el poder, para seguir instalados en el poder. Por ejemplo, usted no ve a Daniel Suchar Somes, ni a Otto Guevara Gut, ni a José Miguel Villalobos, ni a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles Andocán, el jaguar de Monterán, hablando de los indicadores que le obliga a la Constitución en el primer párrafo del artículo 50. Nunca los vas a escuchar. Ellos traen a colación indicadores que inventa la OCDE. Nosotros no nos gobierna la OCDE, nosotros no hemos votado por la OCDE, pero ellos tienen unos indicadores y dicen, vea lo que dicen de nosotros, que somos la mamá de Tarzán en inversión extranjera directa, que vamos a crecer más y todo lo demás. ¿Y a dónde se ve ese desarrollo en Costa Rica? Si la otra vez yo te envié un video, estimada Fanny, de que aquí en Cartago, en el basurero de metal enorme que tiene aquí el restaurante Subway, ahí viven 2 o 3 costarricenses dentro del basurero. Si los he grabado, los he enviado videos a todo el mundo. Entonces, si efectivamente
como dicen los neoliberales, Otto Guevara Good, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, Daniel Sucher Sommer, primero llénenme en el vaso a mí, y cuando el vaso esté lleno se va a rebalsar, y le va a caer entonces marginalmente al resto de los costarricenses. Pero llénenme en el vaso a mí primero. Ese es el neoliberalismo, ese es el liberalismo clásico. Pero ¿qué pasa con el vaso? Lo van haciendo más grande. ¿Y qué es lo que se riega? Espuma. Y al final, la espuma que le llega a estos ciudadanos costarricenses que no tienen 30 años, que viven en esos basureros, es la política que tenemos desde 1871 y en los últimos 40 años. Un liberalismo que solo favorece a los que son amigos del gobierno y no al pueblo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el pueblo lo mantienen ignorante a través del modelo educativo. Nunca le han explicado que es el que manda, que él es el soberano y que manda las 24 horas y los 365 días del año. Sino que le dicen, no, pueblo, usted dice manda, dice que es soberano cada 4 años durante un día. Y luego eso no, luego los partidos políticos. Porque así fue diseñado esta asquerosa democracia en el artículo 98 de esta Constitución. ¿Por qué? Dice así, los ciudadanos, o sea, el soberano pueblo, tendrán, como dice el verbo a futuro, el derecho de agruparse en partidos. ¿Por qué en partidos? ¿Por qué la organización del poder tiene que estar organizada en partidos ideológicos? Si el Costa Rica está organizada en distritos, cantones y provincias. ¿Por qué un partido ideológico como el que menciona aquí los 45 diputados de la Constituyente de 1949 tienen que organizar el poder en Costa Rica? ¿Por qué el país hay que organizarlo a través de partidos políticos ideológicos? No. ¿Por qué el partido ideológico y el político corrupto que vive en San José, por Romos, de lo que vive en San José, por Granadilla, es el que tiene que definirle el bienestar al habitante de Batán, de Corredores, de Quepos, de Parrita, de Monteverde, de Lepanto, Paquera, Jicaral, Punta Arenas, del Concho de Pocosol? ¿Por qué? Si son los habitantes, el soberano que habita en ese distrito y en ese pueblo, el que tiene que decir, bueno, beneficio para el habitante, bienestar común para el habitante, conforme al párrafo primero del artículo 50, en el Concho de Pocosol es taca, 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 taca. Bienestar para el habitante, para el ciudadano de la Fortuna de San Carlos es taca, 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 taca. Bienestar para el habitante en Fila de Cal, en Corredores, en San Vito es taca, 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 taca. ¿Quiénes? Los habitantes, los del soberano pueblo. Pero como al pueblo nunca lo educaron ni en la escuela ni en el colegio a entender que él es el soberano, que él es el que manda y es el que pone las reglas del juego, nosotros creemos que cuando sale este muchacho de Juanito Mora, o cuando sale Otto Guevara, o Daniel Sucher Sommer, o salen los malísimos diputados que tenemos, o cuando salen los medios de comunicación de la oligarquía criolla mafiosa, lo que ellos digan es lo que nos conviene. Pero no hay debate de ciudadanos, no hay discusiones sobre el bienestar común, hay imposición de voluntad. Ahora vea lo que está pasando. Este gobierno no ha hecho nada, no tiene indicadores positivos de lo que ha hecho. Y ahora quieren vender a Laura Fernández como la gran candidata para que continúe el despilfarro, el desmanejo, la desorganización, el hazmerreír de sociedad y de Estado que tenemos. Cuando se diseñó la Segunda República, se le dio un poder omnímodo al Poder Judicial. Tiene 3 salas: sala constitucional, corte plena con 22 personas que no hacen nada en derecho. Tiene salas de casación que no deben existir porque es un invento francés para justificar los errores de la CUI y de la CUEN, del juez de primera instancia y de segunda instancia, cuando lo que quería existir es una sala de prevaricación. No existe un solo caso en la historia de Costa Rica de un juez que haya prevaricado, que haya sido condenado. ¿Por qué? Porque ellos se protegen. Las malas sentencias de la sala constitucional no se pueden criticar porque ellos son dioses. Ellos tienen siempre la razón. A ellos nunca les falta el juicio ni la conciencia para decir las verdades, entre comillas. Si sale Rolando Araya Monge
Y el otro ex candidato, el esposo de Nuria Marín, el padre de esta muchacha Nuria, ¿cómo se llama? La diputada que tiene Liberación, la jovencita, hija de Nuria Marín y de Álvarez de Santi. Álvarez de Santi, no te escucho. Andrea. Álvarez de Santi y Rolando Araya Monge han dicho hasta saciarse, hasta quedarse la garganta de ellos seca, de que el Partido de Liberación Nacional, el partido que ganó la revolución de 1949, pero perdió la constituyente, preste atención, es un cucarachero. Y ahora viene el doctor Ramos y su padre a vendernos la narrativa de no, que Liberación ahora está resucitando, que se está rehaciendo los liderazgos, que hay que seguir creyendo en ellos. Por Dios, ¿quién le va a creer a Liberación y a ese muchacho Ramos semejante disparate cuando primeramente no estaban de acuerdo con el proyecto de ley de las jornadas 4.3 y ahora lo apoyan? Un proyecto que no es ni del partido de gobierno ni de Liberación, sino que viene impuesto por la Agenda 2030 a pisotear el modelo laboral y la conquista social que han hecho los sindicatos y los trabajadores de este país, arrebatándoles a la oligarquía criolla mafiosa sagrados derechos, ahora se los quieren pasar por el arco del triunfo. Y entonces dice el candidato, el doctor Ramos, que no, pues que Liberación ahora se está reconstruyendo y que hay que creer en él y en todos los demás porque viene una renovación. Pues, ¿cuál renovación? Si bien lo dijo Álvarez de Santi y Araya Monge, Rolando, eso es un cucarachero. Lo que van a renovar son las cucarachas, doctor Ramos. ¿A quién van a creer? Y la unidad, y ahora el partido Pueblo Soberano, que no debería llamarse así, ese nombre no debe tenerlo ningún partido político. Pueblo Soberano es solo uno, y es el Pueblo Soberano. No puede existir el partido Pueblo Soberano. Puede llamarse Partido de los mismos de siempre, Partido de los Tigres de Sandokan, pero Pueblo Soberano no. Eso es un error del Tribunal Supremo de Elecciones, que ya eso está para otro programa. ¿Por qué decimos que las narrativas son añejas y son actuales? Por el libro de Iván Molina Jiménez y de Fabrice Lehoux, una de lo inesperado, fraude electoral y lucha política en Costa Rica. ¿Ves que no lo dice el acerriceño? No lo dice Roger Méndez, lo dice el doctor en historia Iván Molina Jiménez y el doctor Fabrice Lehoux. Estos señores, junto con Carlos Roberto Loría, que de Dios goce, fueron los primeros en desnudar el narcoestado, la narcorrepública, el desorden institucional que tenemos. No es Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, como mucha gente dice, no. ¿Dónde estaba Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles en 1997 cuando el licenciado Carlos Roberto Loría Quirós, máster en economía y que de Dios goce, redactó este libro? De Caro Quintero, Ricardo Allen, que si estuviera vivo hoy Carlos Roberto diría, vamos a mejorar el libro, vamos a hacer una segunda edición. De Caro Quintero, pasando por Ricardo Allen, por Leonel Villalobos y terminando en Celso Gamboa. Y punto suspensivo porque vienen otros más. Así lo hubiera escrito don Carlos Roberto Quirós, Loría Quirós. Entonces nosotros no estamos hablando paja, estamos hablando de una constitución que no fue validada por el pueblo, de unos constituyentes que si usted lo ve en las actas, todos salieron de partidos políticos ideológicos, que el artículo 98 de la Constitución organiza el poder en Costa Rica a través de partidos políticos ideológicos y no a través de la organización territorial, que el pueblo no existe ni en el artículo 2, ni en el 4, ni en el 9, ni en el 27, ni en el 105, ni en el 196. El pueblo es una fantasía, porque dice que la soberanía radica en la nación. Estas narrativas, cuando usted ha leído a Carlos Roberto Loría, a Iván Molina, si ha leído la Constitución comentada y anotada de Rubén Hernández Valle, usted llega a la conclusión que llegamos muchos. Nos han engañado desde hace 150 años. Pero como ese tema solo el acerriceño lo toca, no lo toca Trivisión, no lo toca Teletica,
no lo toca Otto Guevara Good a doble nudo con este señor Suchar Sommer, Daniel, no lo toca Sandokan, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, no lo toca ninguno de los precandidatitos puretes que tenemos para la elección 2026. Entonces el pueblo cree domesticadamente que vivimos en una democracia. Y lo peor, las naciones democráticas del resto de América, Uruguay, el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Salvador, Honduras, Guatemala, México, Argentina, como están organizados también a través de partidos ideológicos, no les conviene repetir este mensaje. Toda América Latina ha sido engañada. Estados Unidos está siendo engañada por dos partidos políticos que son los mismos. ¿Acaso el pueblo manda en los Estados Unidos? Los invito a leer el discurso de salida que dio George Washington en 1796. Déjenme ver si lo tengo por aquí abierto. El discurso de salida de George Washington de 1856, cuando él advierte al pueblo de los Estados Unidos el peligro de los partidos políticos en los Estados Unidos. Y digo claramente, permítame hacerle una búsqueda aquí rápida porque quiero leer para ustedes una parte de ese discurso. Es que no es Juanito Mora el que lo dijo, no, es George Washington. Discurso de salida de George Washington. Bien. En este discurso del primer presidente de los Estados Unidos, después de ejercer él en 2 periodos la presidencia, y él marcó el hito de que un presidente de los Estados Unidos no debía ser elegido más de 2 veces, él se raja ahí hablando de los partidos políticos. Y lo que dice, se le para el pelo a cualquiera. Porque él ya desde 1796 había detectado el error que cometieron los franceses a la hora de aceptar de la Revolución Francesa los jacobinos, los gerondinos, la nobleza y el clero. Y aquí ya encontré el discurso y me permito leer uno de los párrafos donde él hace reflexiones respecto a los partidos políticos. Eso es increíble. Él manifiesta su desconfianza a los partidos políticos porque dice claramente que no están ayudando al concepto del poder del pueblo, que posteriormente en la revolución de los Estados Unidos, el 16º presidente de esa nación, Abraham Lincoln, dice que es muy importante que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no el gobierno del partido político, por el partido político, el partido político. Dice así uno de los párrafos del discurso de salida de George Washington. Abro comillas. Dice así: el espíritu del partido político trabaja constantemente por desorientar al pueblo y corroer la regularidad de los servicios públicos. Agita la opinión con celos infundados y falsas alarmas. Enardece las animosidades de unos contra otros. Da ocasión a tumultos e insurrecciones. Y abre los caminos por donde fácilmente penetran hasta el mismo gobierno las corrupciones, los influjos extraños a través de las pasiones facciosas, sujetando a la política de otros la voluntad del país. Muchos opinan que los partidos que actúan en países libres son un freno útil para los gobiernos y contribuyen a conservar el espíritu de libertad. Eso es quizás verdad hasta cierto punto.
En los gobiernos monárquicos, el patriotismo puede mirar el espíritu de partido, si no con favor, al menos con indulgencia. Pero en los gobiernos de carácter popular, en los gobiernos puramente electivos, no se debe fomentar ese espíritu, porque la disposición natural de los mismos, de los partidos políticos, nunca faltará el espíritu de partido para todos los efectos que sean buscados por el pueblo. Y como siempre, hay peligro de que traspase los límites. Debe ponerse un discreto empeño en disminuirlo y mitigarlo mediante la fuerza de la opinión pública. Está hablando de disminuir, de diluir, de mitigar. Como hemos dicho nosotros en el acerriceño, hay que quitarle la intermediación de poder al partido político entre el pueblo y el Estado. Pues vea lo que dice George Washington en su discurso de despedida en 1796. Debe ponerse un discreto empeño en disminuir y mitigar mediante la fuerza de la opinión pública al partido político. El espíritu de partido jamás debe apagarse del todo, lo hemos dicho. Por el artículo 24, 26 y 28 de la actual Constitución no podemos eliminar la asociación política. Lo que hay que eliminar de ellos es la organización del poder, la propuesta de candidatos a alcaldes, a diputados, a presidentes, a magistrados. Y aquí lo dice George Washington. El espíritu del partido no debe apagarse del todo, no se le puede impedir a la gente que quiere ser comunista y se meter ahí a hablar de Lenin y de Stalin. Al que quiere ser liberal, hablar de von Mises y de Adam Smith. Al que quiere escuchar mentiras, a esos partidos que solo mentiras dicen y que llegan al gobierno a decir mentiras. A Acción Ciudadana para enriquecerse ellos. O sea, usted si quiere va y se mete ahí como si fuera una sesión de Alcohólicos Anónimos. Yo golpeaba a mi mujer y golpeaba a mis hijos, pero luego entendí que estaba mal y seguí el método de los 12 pasos del modelo Minnesota y ya me recuperé y vengo a contarles. Bueno, está bien, pero usted no puede elegir presidente de la República, usted no puede elegir candidato, eso es del pueblo, eso es un derecho del pueblo. Y aquí lo dice George Washington. Dice, pero deberá ser objeto de una vigilancia constante para que no devore con sus llamas en lugar de caldear. Estuve leyendo o acaba de leer el discurso de despedida del expresidente George Washington, dado el 17 de septiembre de 1796. Me parece que George Washington estuviera vivo y viviera aquí en Cartago o en San José y estuviera observando nuestra política. Si George Washington leyera aquí el artículo 98 de nuestra Constitución, se le para el pelo, porque diría, ¿cómo es que ustedes son un pueblo disque soberano, pero le enajenan su soberanía, se le entregan a los partidos políticos en el artículo 98? Entonces, ¿qué pasó en 1913? Que el 5 veces candidato, el doctor Carlos Durán, un gran médico, pero como político era tremendo. Cuando ya tenía calientita la candidatura, se la vendía a alguien, cobraba y él se apartaba y el otro ganaba. Rafael Iglesias Castro, hasta medio pariente mío es por los lados de los Castro, ya había sido presidente y seguía mangoneando los hilos del poder como se le enseñó ¿quién? Tomás Guardia Gutiérrez. Y ahora ¿quién mangonea los hilos del poder en este país? No son los Arias. Y antes, no era Daniel Oduber, y antes, o en forma concurrente, no era José Figueres Ferrer. Entonces, hemos tenido una serie de engaños a través de narrativas y no hemos podido salir de esos engaños porque no leemos la Constitución, no leemos a los investigadores serios de la UCR como Iván Molina y Fabrice Leduc, no leemos a costarricenses que dieron su vida y hasta pagaron con prisión preventiva que nunca merecieron los señalamientos que le hicieron al Poder Judicial. Carlos Roberto Loya Quirós. Entonces, los medios de comunicación aliados al gobierno reparten este veneno de que somos una democracia, de que somos tal vez mejor que Uruguay, pero Uruguay está lleno de partidos políticos. Argentina está lleno de partidos políticos. Toda América Latina está llena de partidos políticos.
Dice que nos liberamos de España y caímos en las garras de la oligarquía criolla mafiosa. Y no hemos salido de ahí. Y queremos seguir siendo dominados por la oligarquía criolla mafiosa. ¿Qué decía don Antonio Sana Mungalo? Que de Dios goce. Domesticado, alma de esclavo, corazón de cobarde, espíritu de servil. Eso es lo que ha formado el modelo educativo en Costa Rica. Y si usted no lee la Constitución y no lee las leyes y no lee los investigadores nacionales que nos están diciendo, nos han engañado, usted va a seguir creyendo en lo que diga Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, lo que diga Patey en Trivisión, lo que diga Ignacio Santos en Teletica, lo que diga el que mande la nación en la República, porque esos son medios para reproducir las ideas de las élites de Costa Rica. ¿Por qué Figueres Ferrer echó a Manuel Mora Valverde y a Carmen Lira de Costa Rica? Porque Carmen Lira había arengado a los estudiantes del seminario del Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas, y ellos solitos fueron a quemar el órgano reproductor de las ideas de la élite de ese momento, la información. Como quemar hoy a Trivisión, a Patey, a La Nación y a Teletica juntos. ¿Y qué pasó? Que tuvo que irse Tinoco. Tinoco había hecho entonces un crédito con el Royal Bank de Canadá y se llevó esa plata para Europa. Y luego metió a Costa Rica en un problema porque el Royal Bank de Canadá vino a cobrar la plata. Y entonces quien defendió a Costa Rica fue el depuesto expresidente Alfredo González Flores. Y pusieron como árbitro al presidente Taft. Y resulta que Alfredo González Flores había argumentado que no se debía pagar esa deuda porque había sido adquirida por un gobernante espurio. Y le dijo Taft, no, el pueblo de Costa Rica, 5 expresidentes y muchos intelectuales de 1913 apoyaron la dictadura de Tinoco Granados. Ese fue presidente de ustedes. Como hoy mismo le decimos a los nicaragüenses, es que uno de los presidentes que tuvo Nicaragua fue William Walker. No, jamás, digo, no, sí, mandó Nicaragua. Fue el ruler, el que mandaba las reglas. Y no digan que no, porque ustedes lo mandaron a traer. Fue Costa Rica el que entró arriba para sacarlo. Lo mismo aquí en Costa Rica. Tinoco Granados, Federico Alberto Tinoco Granados, fue dictador. Lo que pasa, lo que salvó a Costa Rica de pagar esa deuda del Royal Bank, fue que el presidente Taft dijo, si la deuda hubiera sido pública, se hubiera visto esa plata invertida en calles, en puentes, en educación, pero el presidente se la llevó personalmente, es una deuda privada. Y entonces extinguió la deuda porque la deuda la había adquirido y la había utilizado privadamente Tinoco Granados. Pero las argumentaciones que hizo el excelentísimo expresidente Alfredo González Flores no le valieron de nada. Quien lo corrige a él en el arbitraje es el presidente Taft. Y hablo que Taft corrige a Alfredo González Flores. Y eso no lo hablan en Costa Rica. Porque agarran a Alfredo González Flores y dicen qué buen presidente y todo. Sí, algunas cosas lo hizo buenas, pero en esa defensa que hizo Costa Rica no lo hizo bien. Entonces, aquí no se le pueden esconder los pecados a nadie. Ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Más cuando somos empleados públicos. No se le pueden esconder. Somos cartas abiertas. Y si no le gusta el servicio público, porque a usted no le gusta que le saquen los trapitos a solear, entonces no se meta. Pero si usted va a servirle al público, tiene que tener una ética, una moral, pero medio aceptable por los valores del pueblo costarricense. Pero cuando estos valores han sido contaminados por los partidos políticos que llaman a sus pegabanderas y los meten en los puestos de la caja, aunque no sepan nada, hay médicos ganando hasta 22 millones de pesos por mes mientras están durmiendo y se están bañando. ¿Y dónde está el principio de eficacia y eficiencia? ¿Cómo es eso? Hay una resolución del Servicio Civil, el número 111, que indica, el que redactó esa resolución es un sabio, que a los empleados públicos, algunos de acuerdo al perfil de su cargo, hay que pagarles por eficiencia y eficacia, pero nunca la implementaron en la administración pública. Entonces hay que pagarle el salario a un empleado público, haga mal su trabajo o no lo haga del todo.
Pero ¿cómo vamos a tener nosotros un Estado tan pequeño con un montón de inútiles que no le dan el servicio a la patria, conforme al artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica? Se da cuenta entonces que efectivamente costarricense que tiene año y pico de meterse a escuchar el acerriceño, no nos deja usted decir la mentira. Aquí todos los días que hacemos el programa le decimos cómprese la Constitución. Y si puede, cómprese la Constitución comentada y anotada de don Rubén Hernández Valle. Y si no puede, pues cómprese esta y la lee. Pero lea. No le haga caso a Trivisión de Patey, a Teletica de Ignacio, a La Nación de no sé quién. No le haga caso a las voces oficiales. Hágale caso a esto y comience a dudar de lo que aquí dice también. Porque aquí hay cosas como el artículo 73 que no se obedece, el artículo 72 que nunca se implementó, el artículo 177 que no se ha implementado. Nunca se nombró al encargado del Departamento de Presupuesto desde 1949. Y ellos juran obedecer la Constitución y la ley. Laura Chinchilla, los dos ángeles de la unidad, Abel Pacheco, el que está en Suiza, los que están en Estados Unidos, que ahorita los puede buscar la DEA y el FBI por las denuncias que yo mismo les puse, por el caso Papagayo. No. Costarricenses, nos quieren seguir metiendo narrativas de que tenemos una gran democracia, falso. Tenemos una gran deuda del 60% del PIB. Y el gobierno que venga, sea de la constituyente o el que venga, tiene que ver qué hace con el 55% de la deuda. Eso es un montón de plata, son casi 15,000 millones de dólares que hay que pagar, que no los tenemos. Cuando hagan justicia, en el caso Papagayo, tienen que devolverle la finca a doña Alba Mendoza, viuda de Paniagua. ¿Sabe cuánto vale la finca? A precio de mercado. ¿Sabe cuánto vale el metro cuadrado en Papagayo? $1,800. ¿Sabe cuánto suma la finca? 12,000 millones de dólares. Pero vamos a suponer una consideración de la familia Paniagua Mendoza. No, calcúlenlo a la mitad del precio del metro cuadrado, o sea, $900, son 6,000 millones de dólares. Es otro cachimbal de plata que no tiene el gobierno. Entonces van a tener que negociar con esa familia. Es decir, le devolvemos la finca, pero ustedes tienen que armar un plan de trabajo para que estos hoteles sigan funcionando y siga habiendo trabajo en Guanacaste, cosa que yo sé que la familia me ha manifestado que quiere hacer, pero devuélvanle la finca, hagan justicia. Se la robaron. Devuélvansela. Chingo de poder judicial tenemos que no quiere hacer justicia. Ahí están atrasando la audiencia preliminar, que un juez se inhibe de ir a la audiencia porque a mí me cae mal Fran Paniagua, que yo me inhibo porque mi esposa era compañera de Fran Paniagua en la universidad y no me parece, y se van inhibiendo con tal de no ir a la audiencia preliminar. Paren esa jugadera. 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, paren esa jugadera. Tribunales contenciosos administrativos, hagan justicia. Entonces, Fanny, nos siguen engañando sabroso, nos siguen mintiendo sabroso. Y quieren meterse a este programa, a echarnos barro, a echarnos estiércol y boñiga, sin leer la Constitución, sin leer a Iván Molina, sin leer a Jean-Jacques Rousseau, sin leer a Carlos Roberto Loría Quirós, y dicen que no, que el que vino aquí a corregir a Costa Rica es Sandokan, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. Pero ¿dónde estaba Sandokan? Cuando Carlos Roberto Loría escribió de Caro Quintero a Ricardo Allen en 1997, se publicó en el año 2000, y yo lo tengo firmado aquí, porque me regaló el libro con la firma de Carlos Roberto Loría. El libro es editado en el año 2001. Carlos Roberto me regaló este en el año 2005. Aquí está, la firma de él. ¿A dónde estaba Sandokan? No, es que lo que pasa es que a Carlos Roberto Loría Quirós lo persiguieron el Poder Judicial. Y nunca lo pudieron comprobar el delito por el cual lo hicieron pagar en la antesala del juicio, sin haberle comprobado el delito, 3 años de medida cautelar con prisión preventiva.
la pagó. Nunca vino el juicio y él se murió. Chingo de modelo de justicia tenemos aquí. Se mueren 8 personas diarias porque hay presas en el sistema de salud, pero hay médicos que se ganan 22, 30 millones de pesos por mes. Nosotros estamos mal, pero estos temas no los toca ni el partido político en el poder, no le conviene, ni los que están pidiéndole el voto a usted para que usted vaya de Huicho a dárselo ahora en febrero del 2026. Cuando lo correcto es que vayamos a una constituyente autoconvocada a través de un certificado de autoconvocatoria, a través del principio de libre autodeterminación de los pueblos. Fanny, ¿qué preguntas hay? Bueno, de aquí, dentro de la plataforma, no tenemos ninguna pregunta, solo 2 tonteras que dijo un señor ahí, pero no vale la pena. ¿Quiénes expresan las narrativas y engaño de la dominación? ¿Quiénes esparcen esas narrativas? Bueno, Fanny, hagamos un esfuerzo por recordar. ¿Quiénes? El periódico La Nación, el periódico La República, A Doble Nudo, Juanito Mora, los troles de Chávez, los troles de Liberación, los diputados de Frente Amplio, de Liberación, de la Unidad del Partido de Gobierno, porque ellos son los mismos. Ellos son instrumentos de la oligarquía criolla mafiosa de Costa Rica. Están ahí para obedecer los dictados de sus jefes, los que financian sus partidos políticos y sus campañas. Esos son los que esparcen eso. Los que hacen programas de contenido, pero no proponen soluciones al problema, sino que Rodrigo dijo tal cosa y que Pilar dijo tal otra, pero Juan Diego dijo tal otra, sí, pero ¿cuál es la solución? La solución la hemos dicho aquí en la CRC. Ir a una constituyente autoconvocada. ¿Por qué no hablan de la constituyente autoconvocada? ¿Por qué no hablan de los artículos de la Constitución? Porque no les conviene una solución, les conviene entonces crear la sensación de que esos programas de debate están haciendo democracia, cuando la democracia es definir el bien común en cada distrito y en cada cantón y concretarlo, hacerlo llegar a Batán, al Concho de Pocosola, a Medio Queso, a Esparza, a Jicaral, a Lepanto, a Paquera, a Parrita, a Pasonia, a lo que sea. Pero no, al pueblo no lo ponen a definir el bien común. El bien común se lo define Oscar Arias, se lo define Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, se lo define Pinar Cisneros, se lo define el Frente Amplio, se lo define el ministro de Seguridad del momento. Todo menos el pueblo, porque el pueblo está ninguneado, basureado y eliminado como elemento de soberanía a las 24 horas, los 365 días del año. Exacto. No tenemos todavía ningún